Hoy vamos a ver perspectiva y proyecciones. ¿En qué consiste esto de la perspectiva y las proyecciones? Pues son una representación de las tres dimensiones en un objeto de dos dimensiones como lo es un plano o un papel. Y dependiendo de lo que vayamos a tratar de representar, vamos a utilizar un tipo de perspectiva u otra. Por ejemplo, aquí tenemos unos dibujos hechos en perspectivas, ¿sí? Unos que son paisajísticas y otros pues para objetos en tres dimensiones. Por ejemplo, tenemos como perspectiva paisajística la cónica o punto de fuga, que consiste en que las líneas que componen a nuestros objetos van a converger a unos puntos llamados puntos de fuga. Esos puntos de fuga van a estar sobre una línea llamada línea de horizonte. Esto ha sido muy utilizado en el dibujo desde hace mucho tiempo, incluso en la época del Renacimiento fue donde se utilizó con una técnica muy buena para la representación de las obras clásicas que conocemos todos de Da Vinci o de Miguel Ángel o del Greco. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía en la que se puede apreciar perfectamente el punto de fuga y en la parte derecha pues un dibujo hecho con perspectiva punto de fuga, un solo punto de fuga. Ya vimos de las anteriores pues que teníamos uno, dos o tres puntos de fuga, veamos ejemplos. Aquí tenemos por ejemplo dos puntos de fuga, uno por este lado, en la que van a ir a converger todas las líneas que conforman nuestro objeto. Esta es una fotografía, ¿no? Muy bien tomada como punto de fuga. Y aquí en un dibujo muy parecido tenemos líneas que van a converger a los puntos de fuga. Esta sería una perspectiva con dos puntos de fuga cuya línea de horizonte sería como por acá. Sería una línea horizontal. Aquí tenemos con tres puntos de fuga. Aquí tenemos los dos que ya habíamos visto, más uno adicional, en este caso va a converger en la parte superior, o en el de la derecha vamos a tener los dos puntos de fuga y el tercero que va a converger a unos puntos en la parte inferior, a un punto en la parte inferior. Eh, Eso en cuanto a los paisajísticos, pero también podemos tener perspectivas para objetos más pequeños. Esas perspectivas no nos sirven para utilizarlas en paisajes como es esta de la caballera. Se puede utilizar, pero se va a ver algo raro, ¿sí? En este caso las líneas no convergen a ningún punto, cosa que no es normal en la realidad. En la realidad uno ve una tendencia cónica de los objetos porque pues están a diferentes distancias y a grandes distancias por lo general. Pero acá si vamos a representar un objeto pequeño, pues no tiene sentido que le hagamos ningún punto de fuga, ¿no? Entonces vamos a dejar las líneas paralelas, unas paralelas que van en forma oblicua, unas que son paralelas que van verticales y otras paralelas que van horizontales. Esto es en la perspectiva caballera. Aquí tenemos otros ejemplos de perspectiva caballera. Observen que la vertical, la horizontal y la línea oblicua. En cualquier ángulo, ¿no? Aquí tiene un ángulo como de 45 grados, pero podría ser cualquier ángulo. Desde que tengamos una línea oblicua y las otras dos en el plano X y Y, ¿sí? O bueno, en este caso se podría pensar en el X y Z, ¿no? Y el Y sería el que estaría oblicuo. Ahora, la más utilizada en el dibujo y la que se estandarizó para el dibujo técnico es la isométrica para representar objetos pequeños. ¿Mm? Entonces, esta isométrica se le dice isométrica porque tiene dos lados, dos ángulos iguales, 30 y 30. El iso es de igual, ¿no? Y métrica pues medida, igual medida en ambos lados. A diferencia de la caballera que ya vimos,
que solo tenía una línea oblicua, aquí tiene dos líneas oblicuas, ambas a 30 grados. Y la otra pues es la vertical. Todas las líneas tienen esa direccionalidad. Y se puede representar así un objeto tridimensional fácilmente en el plano, viéndolo desde este punto de vista. Y es el que se estandarizó para el dibujo técnico. El ángulo que nos queda acá sería de 120 grados, este ángulo de acá. Ya que este es de 30 a 30, para completar el 180, este tendría que ser de 120 grados. Esa es la perspectiva isométrica. Y con base en esta, pues podemos hacer sus respectivas proyecciones ortogonales o perpendiculares para mirar todas sus caras, como está aquí en el ejemplo, dentro de un cubo del objeto. Y estas llamaríamos las vistas ortogonales. Estas vistas ortogonales nos van a dar información muy importante sobre este objeto tridimensional. Y obviamente, vuelvo y repito, este ya es el estándar del dibujo técnico. Esto comienza desde el siglo XVIII, ¿sí? Uno de sus primeros gestores fue el señor Gaspar Monge, el cual plantea que un dibujo tridimensional se puede pues descomponer en caras, ¿sí? Que sean perpendiculares entre sí. A esa proyección de caras perpendiculares es la que él llama la diédrica. En este caso, eso genera una nueva ciencia de la descripción de los objetos geométricos, ¿sí? Y coincide con el desarrollo de la revolución industrial, que necesitaba estandarizar todo lo que era la producción en masa. Por lo tanto, el dibujo es la primera fuente de estandarización, porque el dibujo lo que hace es una forma de comunicación muy exacta, pues a través de este se pueden comunicar diferentes aspectos de un objeto tridimensional a fabricarse industrialmente. Aquí vemos una foto, una pintura de Gaspar Monge. Y es que los objetos de fabricación artesanal pueden tener diferencias entre sí, pero los objetos industriales no. Esos deben ser exactamente iguales y como muchas veces son piezas dentro de una maquinaria a producirse masivamente, en muchas ocasiones para la guerra durante la revolución industrial, estas debían y deben encajar perfectamente. Es por esto que el dibujo como elemento esencial del desarrollo de proyectos industriales debe ser una forma de comunicación estandarizada para poder llegar a producir piezas estandarizadas. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la proyección de ese objeto tridimensional en un plano bidimensional, en uno de los 6 posibles planos bidimensionales que ya vimos como cuando encerramos al objeto dentro de un cubo imaginario. Y desde cada una de las perspectivas de los planos de ese cubo observamos el objeto. Eso es lo que llamamos una proyección diédrica. Entonces tenemos nuestro observador, el objeto, y ¿qué es lo que el observador ve? Pues esta forma, ¿sí? ¿En qué? En un plano que está ortogonal al resto de vistas. Y hay unas líneas de proyección de cada uno de los elementos de dicho objeto. Son líneas de proyección paralelas. Entonces básicamente aquí tenemos ese objeto tridimensional observado desde diferentes perspectivas. En este caso desde el punto de vista superior, el punto de vista que vamos a utilizar acá es el frontal, aquí va a ser el derecho, aquí es el posterior, aquí sería el inferior y aquí sería el izquierdo. Entonces, ¿qué puede ver uno desde el superior? Pues lo que es rojo y amarillo. Desde la frontal solamente vamos a ver lo que es azul. Desde la vista derecha, por ejemplo, vemos lo que es verde, pero también vemos lo del amarillo, porque el amarillo está diagonal, por lo tanto, se puede ver desde las dos vistas.
Aquí tenemos el ejemplo, pero como una proyección tipo europeo o tipo americano, pero básicamente son lo mismo, ¿no? Eh, Tal vez el orden en el que quedan las respectivas caras o vistas, pues va a variar un poco, pero no más. En esencia son lo mismo, los planos de proyección ortogonales. En el sistema europeo y en el sistema americano, el ISO-E y el ISO-A o el ASA. ISO-A o ASA es lo mismo. Aquí los tenemos en el cubo de proyección, ¿cierto? Lo desarmamos en la forma europea o en la forma americana y básicamente nos dan cosas muy similares, ¿no? Aquí podemos verlo un poquito mejor y vemos que, por ejemplo, esta vista B del sistema americano quedaría en la parte inferior en el sistema europeo. Em, y lo que son la vista izquierda y derecha, pues cambiarían en forma especular, pero el resto sigue igual el asunto. Aquí tenemos las 6 vistas principales, o bueno, las únicas 6 vistas que tiene un objeto cuyas vistas son ortogonales entre sí. Eh, Cada una es una perspectiva, pero las que vamos a utilizar son estas tres, la B, la D y o sea, la superior, la frontal y la lateral derecha. Vamos a omitir pues la perspectiva izquierda, la posterior y la inferior. Solo vamos a utilizar estas tres. Eso nos crea un problema pequeño, pero pues solucionable. El problema sería que algunos elementos podrían no ser visibles desde alguna de esas tres vistas y necesitaríamos pues en teoría la posterior o la izquierda o la inferior, pero eso se puede superar utilizando líneas ocultas. Ya miramos qué es eso. Aquí tenemos un ejemplo de este objeto tridimensional en el cual vamos a tener la vista superior, lo que se ve desde esta perspectiva superior, desde la perspectiva frontal y lo desde la perspectiva lateral derecha en el sistema americano. Aquí lo tenemos superior, frontal, lateral derecha. Y es que lo que está oculto, aquí lo tenemos, las líneas ocultas, están representándome aquello que no se ve en esa vista, pero podría verse a través de algo así como rayos X. Y entonces me permite omitir, por ejemplo, en este caso, tener que tener una vista inferior, porque al tener la superior y poner esta línea que me muestra esta pequeña muesca acá, pues ya no tengo necesidad de tener la vista inferior. Lo mismo la vista lateral izquierda la voy a omitir porque desde la lateral derecha pongo esta línea oculta que con rayos X me mostraría esto. Bueno, aquí tenemos ese mismo objeto representado en el AutoCAD. Lo podemos, por ejemplo, girar para verlo eh, un poquito más detallado. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve desde la vista frontal, cómo se vería desde la vista lateral derecha o desde la superior, ¿no? Pero podemos verlos aquí más fácil. Vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, la superior. Observemos que en la vista superior, aquí él nos mostraba que tenía una línea oculta, ¿no? Entonces acá vamos a decirle que nos deje ver estilos visuales, a la alámbrica. Y aquí en alámbrica si me deja ver esta línea que es la línea oculta, ¿no? A no ser que le diga que me ponga solamente las líneas exceptuando las ocultas, ¿no? Para ver, por ejemplo, desde la vista frontal o ver desde la vista derecha, lateral derecha. En la vista lateral derecha no puedo ver
el pedazo que falta, a menos que le diga que me deje ver las líneas ocultas, ¿cierto? Que corresponde, girémoslo de nuevo a lo que está en la parte posterior. Entonces esas líneas ocultas las vamos a poner con líneas segmentadas o punteadas. Ahora, si yo quiero tener los cuatro elementos, las tres vistas y el sólido 3D, podría entrar aquí a presentación, layout en inglés y bueno, crear unas ventanas, ¿no? Aquí tengo una sola ventana, pero puedo ir acá a ver ventanas y decirle que 4 ventanitas de aquí hasta aquí. Esta sería una vista de impresión. Y por ejemplo aquí yo le voy a decir que quiero ver el sólido, ¿cierto? Quiero ver este sólido. Tengo que darle doble clic ahí para que se active en la vista isométrica SE. Y que adicionalmente quiero que se vea, pero con líneas ocultas. Y por ejemplo en esta vista la activo y le digo que quiero ver la vista, la superior, ¿no? Bueno, pongo aquí la isométrica SE, aquí, pero la oculta. Aquí sí la superior. Aquí quiero entonces la frontal. Y aquí quiero la lateral derecha. Observemos más cerquita cómo sería el asunto. Y aquí ya hacemos coincidir las vistas mostrando sus segmentos ocultos. Bueno, y si tenemos un objeto tridimensional como este, pero que tiene curvas, ¿cómo se pueden ver esas curvas desde la perspectiva de una vista ortogonal? Aquí lo que primero podemos ver es que las circunferencias de ese objeto se van a ver como elipses desde la vista isométrica. Esto parecen elipses. Eso se llaman isocírculos. Ahora, si lo vemos desde la vista superior, esto se va a ver de esta forma, ¿no? La circunferencia, este segmento y aquí la perforación respectiva, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se vería esto desde la vista frontal? Desde la vista frontal pues se ven estas líneas que son las de la perforación, pero no se ve ninguna curva, se ve todo solamente con rectángulos. Y es que básicamente pues no tienen que verse curvas porque las curvas solo son observables desde la vista superior. ¿Sí? Aquí vemos todos los ángulos son de 90 grados, no hay ninguna curva. Ahora veamos desde la vista frontal. Vamos desde la vista derecha. Aquí en la vista derecha podemos observar todo como rectángulos. Y podemos observar bueno, que aquí hay una mezquita, ¿cierto? Del pedazo que falta. Veámoslo de nuevo completo el objeto. Las curvas solo se pueden observar desde la superior. Debe haber correspondencia entre las vistas. El alto de la vista frontal debe coincidir con el alto de la vista lateral derecha y asimismo el ancho de la vista superior debe coincidir con el ancho de la vista frontal. Aquí se ve que coincide esta perforación, que son las líneas ocultas que tenemos acá, con la perforación de en la vista frontal y lo mismo con la de la vista superior. Aquí este bisel
o este chaflán, si lo vemos desde el punto de vista de las dos dimensiones, ese chaflán correspondería con esto que está acá, la línea visible completamente, de este lado. No se pueden dejar en ningún otro orden que no sea en forma alineada en L. Aquí tenemos un ejercicio en el que este objeto pues puede estar representado de esta o de esta forma, pero solo una de esas cuatro está correcta. Entonces pueden pausar el video y verificar qué errores ven en cada una de ellas y después verificar si coinciden los errores que ustedes vieron con los que existen acá. Bueno, esta primera, el error es que está esto en el lado equivocado. Esto sería la vista superior, por lo tanto tendría que estar aquí a la derecha, como están estas otras. Pero adicionalmente tiene el mismo error que esta y es que está invertida. Si observan, esta circunferencia está a la derecha y realmente el objeto la tiene a la izquierda. Aquí está bien, la circunferencia está a la izquierda y la vista superior la tenemos acá al lado de la vista frontal, ¿cierto? Coincidiendo con la vista frontal. Pero el error que tenemos es que no pone como líneas ocultas estas perforaciones que corresponden a este cuadradito. Y la que sí está bien es finalmente la número 4. Bueno, aquí ya tenemos el que vimos inicialmente, esa figura, pero con sistema americano y con sistema europeo. Vamos a trabajar exclusivamente con la superior frontal y lateral derecha, como ya hemos visto, ¿no? Ese es el sistema americano y es el que se ajusta al AutoCAD. Y también el objeto de 3 dimensiones lo vamos a observar desde la perspectiva sureste. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la perspectiva sureste quiere decir que vamos a verla de esta forma. Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos de vista isométricos. La perspectiva sureste sería esta que tenemos acá. Y es que esta me permite tener aquí la frontal, la lateral derecha y la superior por arriba, ¿sí? Que coincide exactamente con las vistas que vamos a utilizar como estándar aquí en el AutoCAD. Ahora, por ejemplo, si yo pongo la frontal, me muestra en efecto esta vista, ¿sí? Si yo le digo que quiero ver la vista noreste, me está mostrando, pues es la cara posterior acá, y aquí estaríamos viendo la lateral derecha en este lado, en este segmento. Por lo tanto, esta vista noreste no corresponde con el estándar que tenemos con la sureste de tener aquí la lateral derecha, aquí la frontal. Esto es, entonces todo se basa en la sureste. Es el estándar que vamos a manejar para la representación en todos los objetos que vayamos a imprimir como plano. Si tenemos, veamos el otro dibujo, veamos cómo se ve desde la sureste. Esta sería la frontal, lateral derecha y superior. Si le digo yo que quiero verlo desde la frontal, en efecto me muestra esta. Entonces en el AutoCAD, allá en el menú ver, vamos a poder ver los puntos de vista 3D y allá tenemos todas las vistas ortogonales, como son la superior, la inferior, la izquierda, la derecha, la frontal y la posterior. Están tal cual como las tenemos acá. Y las perspectivas isométricas. La isométrica sería suroeste, sureste, noreste y noroeste. Esta es la que nos interesa, la sureste. Y es que la vista sureste, como la tenemos acá, nos permite tener a la derecha
pues la vista lateral derecha y aquí la frontal y aquí la superior. Si observamos desde este punto de vista.